Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Historia de 30 años, Chile 1989-2019. Estrictamente hoy tenemos un invitado que comenzó su vida activa, sindical, social, política, podríamos decir, antes de 1989, pero fue un actor decisivo, quizá el dirigente sindical más importante de la década de 1980. Me refiero a Rodolfo Seguel, que no solo tuvo una destacada participación como líder de los trabajadores del cobre, sino que una repercusión nacional a partir de 1983 y fue elegido diputado en 1989 e integró la Cámara Baja desde 1990 hasta el 2006. Para mí es un agrado conversar con Rodolfo Seguel. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos en Historia de 30 años en BioBio TV. Gracias, profesor. Bueno, un placer, un agrado estar haciendo recuerdos. Y lo más importante, tratar de enseñar lo que fue nuestra historia y que nunca se olvide. A mí me fascina poder colaborar en todo lo que sea recordar para no repetir. Perfecto. Creo que es muy importante. Como le dicen en la universidad o en el colegio a los niños, estudie para que no quede repitiendo. Lo mismo. Yo hago recuerdos para no repetir. Rodolfo, ¿cómo empezó su vida laboral sindical? Conversábamos fuera de cámara que éramos de la misma zona en la misma época, de Rancagua, de Coya, de Súbel, antes del 83 me refiero. Como trabajador yo ingresé a Codelco, División El Teniente, el año 74. Después del golpe de Estado, yo era un cabrito de 20 años, más o menos, 21 años, y por lo tanto no era conocido, por supuesto. En la empresa hubo una racia muy grande de trabajadores que tenían pensamientos políticos para la dictadura extremista. Para mí no, eran trabajadores. Nadie me conocía, llegué y trabajé, y me contrataron y entré en el mes de mayo del 74, y estuve en el laboratorio químico como ayudante de químico, estuve 6 meses, después postulé a un cargo distinto en la Contraloría, en roles de pago y tiempo, y a los 6 meses de obrero pasé a empleado, que eso era un triunfo Esa era la gran grande distinción del... en Codelco, en el Teniente, ser obrero, tener un tipo de garantía y pasar a empleado, donde tiene otra garantía, otro sueldo y otros beneficios que son totalmente distintos. Como por ejemplo que mi hijo nació en el hospital de la empresa y la primera hija tuvo que nacer en el hospital público. En el hospital de Coya, el segundo. En de Coya nació el gran hospital. Mi hijo el segundo, pero mi hija nació en el hospital público. Ya. Entonces, porque era obrero, había mucha diferencia. Así que, gran hospital. Y mi mujer nació en el hospital de Súbel, ya, el año 57. Para que usted sepa, yo viví en Súbel y viví en Coya porque mi papá trabajaba en el Teniente también. Entonces usted, viví en Rancagua. Usted, profesor, usted tocó las estrellas. Usted sabe lo que es la nieve. Precioso, sí. Usted sabe lo que es tirarse en la nieve en el refalín, correr con todo un saco. Del 80 en adelante me fui a La Serena, pero en la primera etapa es toda Súbel, Coya, Rancagua. Y la característica de Súbel son las escaleras. Sí, pues. Y yo las corría, bajaba 4 en 4 y en subida, cuando era joven, 2 en 2. Pero era pesado bajarla siempre. 4 en 4, sí, corriendo. Sí. De balancín. No es deseo. Claro. Oye, ¿cómo se vinculó a ser dirigente sindical en los años siguientes? ¿Habrá sido a comienzos de los 80? Al pocos años se creó, comenzaron a haber movimientos en Codelco, en el Teniente, una huelga cortita de los buses, y yo me involucré rápido en el sindicato, en el profesional Caletones. También existía la diferencia, sindicato de obreros y sindicato de empleados, y era todo clasista más. Bueno. Pero eso era porque el Código del Trabajo lo decía así. Sí. Bueno, después cambió todos pasamos a ser trabajadores. En nuestro tiempo. Sí. Una de las cosas buenas que tuvo la dictadura, parece, pues. Todos pasamos a ser iguales trabajadores. Bueno, y me involucré en una comisión de organizar a los trabajadores
Y me entusiasmó, me gustó, me fui acercando a los dirigentes. Y el año 82, el 82 un movimiento menos grande, y yo fui el presidente de la comisión de alimentos, en caso que hubiese un paro grande. Bueno, me hice más conocido, yo trabajaba en la Contraloría ya, y tú recordarás que la Contraloría, donde uno en ese tiempo, no sé ahora, le pagaba a los trabajadores, le controlaba el tiempo de trabajado, la hora extraordinaria, las enfermedades, vacaciones, etcétera, calculábamos económicamente y pagábamos. Entonces tenía relación directa con todos los trabajadores de Caletones. Yo ya estaba en Caletones, había bajado de Súbel, de la mina, Súbel y a Caletones, y por lo tanto conocía a toda la gente. Y hubo elección en el mes de mayo del 82, y me presenté con un grupo de amigos que eran oficinistas, que trabajaban en la producción, en la fundición. Ya vamos, me presenté candidato y hacíamos campaña bien interesante, porque antiguamente se pagaban los sobres grandes, ¿eh? Y sobre verde era para los empleados y sobre medio blanco era para los obreros, pues había todavía esa diferencia. Entonces yo, los que eran socios de mi sindicato, de los empleados, le ponía un papelito. Rodolfo Seguel, lista Tato, etc. Bueno, saqué una tremenda votación. Asumí como dirigente sindical al poco tiempo, fue ratificado por la Inspección del Trabajo, asumí y no volví nunca más a la empresa a trabajar. Ya, se estuvo en la otra actividad. Es que ahí saltó en menos de 6 meses de un Rodolfo Seguel de oficinista, del sindicato de base en Rancagua, a un personaje totalmente distinto. Es que eso le iba a decir, porque yo estoy seguro que el año 82 nadie imaginaba lo que iba a ser su vida, ni usted siquiera, ni yo. El año 83. O sea, el año 83 a usted le tocó, organizó, decidió hacer el primer gran paro de trabajadores y en la práctica nacional, que de alguna manera cambió la actividad social y política del país de esos años. Mira, la inocencia y el desconocimiento se une a la hidalguía, a la voluntad, al coraje. Cuando te ofrecen hacer algo o te piden hacer algo y el ímpetu de la juventud y tomas decisiones que con los años vas a pensar qué hice y por qué hice esto. En mi caso, nunca, gracias a Dios, me he arrepentido. Muchos otros se han arrepentido, yo no. Yo llevaba como muy pocos meses de dirigente sindical de base. Y el dirigente Emilio Torres, que era el presidente de la Confederación del Cobre de Rancagua, no reafilia su sindicato de Coya a la Confederación del Cobre. Pues tú sabrás que antiguamente en la dictadura los sindicatos, para estar en una organización superior, deben reafiliarse cada 2 años. No es la lógica que existe normalmente, que cuando uno se quiere ir, se desafilia. En la dictadura no. Cada 2 años tenías que reafiliarte, volver a llamar a los socios. Bueno, el sindicato de Emilio Torres no se reafilió en 3 votaciones que hubo y había que elegir a alguien de Rancagua, del teniente, porque correspondía por los acuerdos políticos de los dirigentes sindicales Chuquicamata, Salvador Andina, el teniente, que le correspondía ese periodo a Rancagua. Y yo era simpatizante de la democracia cristiana y por ende le tocaba a algún dirigente sindical de la democracia cristiana. Estábamos en dictadura, pero la política no se dejaba nunca de lado. Sí. Entonces me invitaron a varios cafés en distintos lugares, hasta que se me acerca un día el presidente del Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana, más Eugenio López, que hoy día es mi compadre, y me dicen: Rodolfo, queremos que sea el presidente de la Confederación del Cobre. Yo había sido electo en mayo. El año pasado. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 7 meses. El mismo año. 7 meses como dirigente sindical, conociendo los estatutos, conociendo cómo se hacía una negociación colectiva, estudiando con los abogados lo que era ser dirigente sindical.
No tenía la Constitución porque no se leía eso, pero sí se leían los estatutos. Recién conociendo eso. Y me dicen en mi auto, un Suzuki Fronte 800 que yo tenía, me dicen en el auto eso. Y yo lo veo mirando a Lucio Tarva, que en paz descanse. ¿Y se tiró a la piscina? Pero voy a avisarle a mi señora, porque tengo una responsabilidad, tengo 2 hijos. Ya. Llegué a la casa, pensaba, ¿qué voy a hacer a esto? La Confederación del Cobre. Puta. Yo la había conocido en la oficina en una huelga, en un movimiento que te conté anteriormente. La veía allá arriba, como esos cabros chicos que miran un gigante. Así vi a la Confederación del Cobre. Y le dije, sí, me ofrecieron esto. Sí, mi señora. Y yo tenía 19 años. Éramos unos cabros. Yo tenía 22, más o menos. 23. ¿Tú sabes? Pues me dijo. ¿Cómo? Tú sabes, pues me dijo, si tú quieres que te acompañe. Me fui donde los soltaron. Ya le dije, acepto. Cagó Seguer. Ahí empezó Rodolfo. Ya, pero armar un paro. Pero es que eso tiene esa es otra historia. Sí, pues armar un paro del cobre y un paro nacional es otro negocio. Sí, es un negocio distinto. Ya, ¿cómo fue eso? Hay varios pasos previos que son dignos de destacar, como por ejemplo tuve que llegar a la Confederación del Cobre sin conocer prácticamente nada de Santiago. Yo había venido 2 o 3 veces a Santiago cuando mi madre estuvo enferma en el hospital de Santiago, El Salvador creo que era, y otra vez había venido con mi señora a comer a la Fuente Alemana un sándwich con una Fanta. Era todo mi viaje a Santiago. Y llegar a la Confederación del Cobre, donde había visto a Emilio Torres anteriormente, y todos eran grandes líderes para mí. Grandes líderes. Y llego, me presenta, y me reciben los democristianos, me apañan y tal. Pues ellos sabían que yo iba a ser presidente, yo también sabía que iba para allá a la micro. Y dentro de la reunión, al consejo de 15 miembros, habían 4 que eran de derecha, en este caso de la dictadura, y el resto todos eran entre comunistas, socialistas y demócratas cristianos. La mayoría eran demócratas cristianos. Me senté, vamos a elegir presidente de la Confederación, porque ya estaba elegido dirigente nacional. Me eligió Rancagua y llegó como dirigente nacional en reemplazo de Emilio. Entonces pues había que elegir presidente, correspondía a Rancagua. Saqué todos los votos menos 4, 11. Todo Chucky, Salvador Valdivia, teniente. Empecé a conocer a mis compañeros, a mis camaradas, si tampoco los conocía. Y empecé a conocer Santiago. Y conocí a Luis Eduardo Taller, que era al día de hoy mi gran amigo y abogado. Conocí al maestro Llávar, que había sido subsecretario del Trabajo en el gobierno del presidente Frei Montalva, y ellos fueron mis asesores directos. Perfecto. Entonces, mostré mi personalidad muy rápido, me lo decía el otro día Luis Eduardo Taller, porque termina y estaba lleno de prensa. ¿Qué mierda está pasando aquí? Pero lleno de prensa. Toda la prensa nacional y mucha prensa de los que le escribían para la dictadura. ¿Saben quién era yo? Pues? Y salgo de la oficina y le digo a todos los periodistas, no, yo no hablo aquí. ¿Y dónde hablar? Bueno, tengo una oficina. Y me lleva toda la prensa a mi oficina. Y ahí mi abogado me decía después, este se las trae. Este se las trae. Tiene carácter. Y me llevé toda la prensa a mi oficina y me senté en mi escritorio, andaba en un terno café de una corbata muy bonita, no me olvido nunca porque tengo estas fotos, recuerdo, y me enfrenté a todas las cámaras, que nunca había hablado con ni siquiera una grabadora, y al parecer lo hice bien. Y ahí comienzo... Ahí quedó listo. Comienza una historia interesante, muy bonita. ¿Y a quién se le ocurrió la idea del paro? Es que eso viene después, porque primero yo tuve que prepararme. Entonces tuve que buscar asesores. Ahí estaban mis 2 abogados, pero después llegaron asesores, muy grandes asesores, muy buenos.
René Cortázar, entre ellos Alejandro Fogli, Pato Guaso, Loyola, abogado, Mario Márquez en Rancagua, distintos abogados y personajes. Entonces tuve que conocer gente, no conocía, yo apenas conocía a Santiago. Y me invitan, Gabriel Valdés me pide una entrevista, Gabriel Valdés, pues. Era el presidente de la Alianza Democrática. Claro. No estaba todavía la Alianza. No. Pero la Alianza es de marzo. No, pero viene mucho después. Marzo del 83. Sí, pero esto incluso antes. Pero primero estábamos nosotros con lo que yo hago, ya. Cuando yo tengo que dar cuenta al Congreso Nacional sobre el comportamiento de la Confederación en el año anterior, o sea, el año 82. Ya. Y esto se hacía el 19, 20, 21 de abril. Eso está por estatuto. Y yo hablo con Alfonso Baeza y le digo que quiero que me preste allá en la quinta región. ¿Punta Tralca? Punta Tralca, que preste los salones y me los presta el cardenal Silva Enrique y llego. Y hablo con Eugenio López, que es mi compadre de Rancagua, con Barriga, que en paz descanse, de molestia, ¿no? Le digo, preparemos un paro. Hagamos un voto político y nos vamos a un paro. ¿Y paro por qué? Bueno, porque somos los que tenemos más plata, somos los que ganamos más, somos la empresa, los trabajadores que producen el mayor cantidad de erarios para el país, y por lo tanto un paro del cobre le va a afectar a la dictadura. Y eso que sirva para ayudar a los demás trabajadores. Hagamos algo en beneficio de los demás trabajadores. Estamos en un año de crisis, además, económica. Crisis 82, 83. 82 sobre todo. Cuando el 36% de cesantía en el país, pues, dicho por ellos mismos. PEN, POG y todas esas cosas. Y se trabajó toda la noche y se preparó el documento de paro, y al tercer día, resucitó, al tercer día del Congreso, había que sacar las conclusiones, y ya las conclusiones las habíamos sacado el primer día. Había que redactar nomás. Hay que redactar los acuerdos nomás. Entonces, cuando nosotros tomamos el acuerdo, llamamos a los socialistas y a los comunistas y decimos, ¿qué les parece esto? Ok. Se sumaron todos. Vamos a la votación, y yo llamo a votación. Tuve que dirigir un congreso de 120 viejos, y yo con 29 años. Puras mamas viejas, mañosos, pelú, odiosos. Estoy partiendo. Y yo un cabro de 29 años dirigiendo todo eso. Pero me paré ahí al frente y lo hice bien. Y saco el acuerdo y hubo... Y quedó decretado el paro. 10 o 12 en contra, que eran los de Rancagua, que eran muy de Medina, pro dictadura. De Guillermo Medina. De Guillermo Medina, y otros que había en Andina y para de contar, si no había mucho. Rodolfo, vamos a hacer un pequeño alto en nuestro programa Historia de 30 años, y a la vuelta me cuenta cómo resultó el paro y el análisis que hicieron ustedes. Estamos con Rodolfo Seguel, el líder más importante de los trabajadores en la década del 80. No peco si digo que algunos le llamaban a él Valesa chileno, como usted habrá escuchado muchas veces, y seguimos conversando en Historia de 30 años en Bio Bio TV. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
Volvemos en Historia de 30 años en BioBio TV. Chile, 1989-2019. Hemos tenido varios programas a la fecha y hoy estamos con Rodolfo Seguel, dirigente de los trabajadores. Así llegó el paro. Fue un hito, fue el notición entre abril y mayo. ¿Cómo lo evaluaron ustedes? ¿Qué fue lo que esperaban? Y además, una segunda cosa. ¿Ustedes se dieron cuenta que esto abría un espacio a la movilización social? Porque entre el 83 y el 86 va a haber múltiples paros nacionales, jornadas de protesta y otras cosas por el estilo. Previo a eso, en Chile hubo un movimiento que se llama la Coordinadora Nacional Sindical del Pliego de Chile, que dirigía Manuel Busto, y que en la Plaza de Artesanos ellos hicieron una manifestación, les sacaron la mugre y lo echaron a Manuel Busto al exilio. Entonces, y antes habían matado a Tucapel Jiménez, habían degollado a Tucapel. O sea, usted entenderá que yo llegaba a la cima con unos antecedentes previos de mis compañeros bastante complicados. O me cortaban el cogote o me echaban del país, que era lo más sencillo. Pero bueno, yo no, como lo dije al principio, nunca me di consecuencias ni para mí, ni para mi mujer, ni mis hijos, ni mi familia. Entonces seguí y saco ese paro y en Punta del Tralca estaba lleno de periodistas chilenos. Y uno o dos extranjeros de la BBC de Londres. Cuevas, el apellido, todavía me acuerdo de él, que él fue una sombra que tuve todo el tiempo, el único personaje que tiene toda mi vida en cinta de video, Cuevas, Raúl Cuevas. Llego a Santiago y me mando una marcha, y dije yo, me voy a marchar. Y llego a las 7, 8 de la tarde, el 21 de abril, y por huérfano desde la norte a sur, hasta mi oficina Maquivir 283, quinto piso, la primera marcha en el centro de Santiago. Los pacos no entendían, carabineros, no entendían ni uno. Y me toman detenido a un dirigente sindical comunista, a Barca, también me acuerdo, y yo lo enfrenté al carabinero. Mira, bueno, a mí no me venía a robar ningún dirigente sindical. Yo soy el responsable de así cuando soltar el tiro. Era un carabinero de bajo rango y todo. Entonces llegó un oficial que entendía con quién estaba hablando, lo que estaba pasando, porque ellos estaban obligados a saber un poco más, lo soltó al tiro. Fue mi primer triunfo con un carabinero. Y llegué marchando hasta y cantamos la canción nacional frente a Codelco, que estaba el Ministerio del Trabajo y Codelco al frente, y llego a Maquivir y canto Maquivir con huérfano y canto la canción nacional, subo a mi oficina y ahí despido a todos los dirigentes sindicales. Ningún guapo que ya dice del lado mío, todos quieren estar conmigo, pasar el ancho conmigo, cuidarme. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Y ahí comienza todo un proceso nuevo en el país, de atrevimiento, de atreverse, y yo eso le puse un nombre bien sencillo. Es que yo creo que el 11 de mayo de 1983 nosotros le provocamos el primer quiebre al dique de la dictadura y comenzó ese dique a perder agua. Fuimos nosotros. Previo había habido otros movimientos de gente que había sido torturada, gente que le había matado a familiares, dirigentes sindicales, derechos por la vida, etc. Muchos movimientos, pero ninguno había cuajado en el mundo del trabajo. Como yo hago un llamado en defensa de los trabajadores en general, yo no pedí para mi gremio, yo no pedí plata, nosotros ganamos mucha plata, todavía ganamos mucha plata. Yo dije, tenemos que hacer algo por el resto de los trabajadores para que puedan defenderse, porque cada vez que venía a Santiago yo veía el PEN, el POG, que los tenían moviendo piedras de allá para allá, haciendo hoyo aquí, tapando hoyo allá. Era una vergüenza. A raíz de ese llamado, Chile cambió porque se llegó toda vez de todo el mundo. Usted entenderá, profesor, que en la historia de los pueblos que han vivido en dictadura y tiene estos represiones, Walesa le pasó en Polonia, en el mismo tiempo que me pasaba a mí en Chile, exactamente lo mismo, ver con una dictadura de izquierda y yo con una dictadura de derecha. Entonces, la prensa corre a la noticia.
Y yo tenía que dar, mi secretario, ¿no? Yo, hora, cada media hora, a distintos periodistas de todo el mundo. Ahí entenderás como buen profesor de que uno está obligado a aprender, estudiar, prepararse y saber enfrentar la prensa y cómo, ¿por qué te van a meter cuña? Y eso fue creciendo, creciendo, hasta que la dictadura cortó todas esas entrevistas en Chile. También se fue como unificando el movimiento sindical, porque se creó a fines de mayo la Confederación de Trabajadores del Cobre. No, el Comando Nacional de Trabajadores. El Comando Nacional de Trabajadores. Yo era de la Confederación del Cobre. Usted era de la Confederación, se quedó el Comando Nacional de Trabajadores. Yo lo hice. Pero que era como una especie, acépteme el concepto, de CUT después del 73 sí, claro. Y pre-CUT sí. De los 90. ¿Era así? Absolutamente. ¿Cuál era el sentido que tenía eso? Es que yo lo hice porque no estaba Manuel Busto y habían matado a Tucapel Jiménez, que querían buscar esa unidad. Y dije, yo estoy aquí. A mí no me van a matar estos guanes. Perdone, es que me gusta mucho este tema. A mí no me van a matar. Pues ya me habrían matado. Entonces convoqué a la primera protesta como Confederación del Cobre, porque yo cuando, es que esta parte es importante, cuando iba a hacer el paro, el 11 de mayo, a mí Alfonso Baeza me llama, me dice, Rodolfo, estamos con un problema. Va a haber matanzas grandes en Chuqui, Salvador, Andina y el Teniente. Me fui yo a Rancagua y vi lo que iba a pasar. Vi lo que iba a pasar. Y me vine el 9, o el 8 o el 9 de mayo a Santiago y llamé al cardenal Silva Enrique y le pedí al cardenal que me ayudara, que yo no quería un baño de sangre de los obreros, los trabajadores del cobre, ni de nadie, que yo quería era protestar, pero no esto. ¿Qué puedo hacer? Y me dice el cardenal, yo no te puedo ayudar porque en este minuto, hace 5 minutos, yo dejé de ser cardenal y así sube Monseñor Fresno. ¿Y cómo me puede ir con Monseñor Fresno? Y el cardenal me queda mirándome. A buen entendedor, poquitas palabras. Ya. No confía mucho. No iba a tener apoyo. Entonces me dijo, que Dios te bendiga, estaré rezando delante por ti. Yo entendí el mensaje de él. Entonces me vine yo, una revista Apsia, Análisis creo que era, y me encuentro con María Olivia Monque, Fernando Pau, editor, periodista de la época, y les comento lo que me estaba pasando y le digo, yo quiero llamar a una protesta, quiero suspender esto. Y me fui a hablar con don Narciso Irureta a su casa, con don Vasco. El Vasco. Presidente de la democracia cristiana en sí. los 70. Y le digo, en su casa, Narciso, yo no quiero un baño de sangre y yo no voy a hacer el paro nacional, yo voy a hacer una protesta. ¿Usted sabe lo que hace? Pues si usted es el presidente de la Confederación del Cobre. Ok. No le estaba pidiendo permiso a nadie, yo estaba informando. Por lo bien que me haya recibido la revista Los Periodistas y por lo bien que me haya recibido la democracia cristiana, que ese es otro capítulo de mi vida. Que me va a tener que contar a cómo llegó a ser demócrata cristiano. Es otro capítulo de la vida. Entonces, reúno a los dirigentes sindicales demócratas cristianos y les digo, yo no hago paro, voy a hacer protesta el 11 de mayo. Y todos los demócratas cristianos me apoyaron, salvo uno. Mi compadre y amigo que hasta el día de hoy me dice, no, podía hacer eso, está convocado el paro y la va a seguir el paro y el paro y el paro. Llámalo tú. Tú eres el presidente. Bueno, el presidente no va a llamar a paro, va a llamar a protesta. ¿Listo? Ok. Salen los comunistas. Y les digo a los comunistas, yo no voy a llamar a paro, voy a llamar a protesta, porque no quiero un baño de sangre, y les expliqué lo mismo. Y los comunistas se montaron en el macho. Manuel Rodríguez, gran amigo mío, y otro cabro que... Dirigente histórico. Histórico, pues, grandes dirigentes, amigos míos. Pues. Y Raúl Montesino, que era el jefe del comunista, sindicalista. El negro Montesino de El Salvador. Le digo, claro, yo no voy a llamar a paro. Faltó poco que me pusieran un balazo en la cabeza, en la Confederación. Mi madre volaba por todos lados, felizmente mi madre ya estaba descansando en paz. Pues. No escuchaba los recuerdos. No, compañero, le dije yo, esta es la llave. En este minuto me voy a mi casa. Hagan ustedes el paro. Yo voy a hacer una conferencia de prensa, que yo no voy a hacer paro, y que el comunista no me dejan y quieren hacer paro, y yo quiero hacer protesta, porque no quiero una matanza. No, portazo en la puerta, bravo los comunistas, y yo me portaba un comino. Yo volví a mi pega nomás.
Habían pasado 6 meses, 3, 4 meses. Pues. Se abre la puerta. Mire, compañero, no sé qué. Que son muy simpáticos los comunistas, a mí me caen muy bien. Mire, compañero, no sé qué. No estamos de acuerdo con las cosas que está haciendo. Pero no vamos a apoyar por ser usted nomás, compañero, no sé qué, porque ha sido valiente. Se cuadraron. Se cuadra. Ok, ¿puedo avisarle al resto del consejo? Sí, compañero. Llamé a todos los dirigentes y les dije, voy a hacer protesta, 11 de mayo, creo que todo el consejo esté de acuerdo conmigo. Bueno, estuvieron todos menos los 4 que eran de derecha, así que al día siguiente llamé a una conferencia de prensa, lleno, y convoco yo a la primera gran protesta nacional en contra de la dictadura. Y digo, en contra de la dictadura por los derechos de los trabajadores, por libertad, por justicia, por democracia, por los derechos humanos y tal, y vamos a protestar en forma pacífica, sin violencia, con las manos limpias y la cara descubierta. Histórico, entre todos mis discursos, esa frase, es lo que vería siempre con los cabros de ahora. Manos limpias, cara descubierta. Y ¿qué os les cojo? Se llenó el país de gente extranjera, conocí gente que me imaginé que iba a conocer, recorrí el país en corto tiempo, de Arica a Punta Arenas, estuve con Pepe Ruiz, que estaba encarcelado en Punta Arenas. Ruiz Di Giorgio. Pepe Ruiz, claro, Ruiz Di Giorgio. Yo estuve en Arica, donde me sacaron del centro de Arica, que me echaron para el lado de la piscina, que era muy lejos del centro, junté más de 5.000 personas igual. Iquique, lo mismo, Concepción, ¿para qué decir? Concepción fue una... Pero cuadras de gente en la calle, tuve que aprender a hablar, a hacer discursos, estudiar, leer. Esa era su pega. Usted no se imagina cuánto estudié. Para llegar a hacer lo que hice, creo que tuve los mejores profesores. ¿Recuerda alguno? Pues René Cortázar. René Cortázar, gran economista. Alejandro Fox. Y el primer ministro del Trabajo, sí, después claro, del 90. Fox, el ministro de Hacienda. Sí, claro. Y yo me iba a la oficina de René Cortázar a estudiar, y yo le decía, René, yo no puedo estudiar si no escucho la radio cooperativa. Y escuchaba la cooperativa, y yo estudiando con él, economía. ¿Por qué? ¿Cuáles son los sentidos de la economía? Yeah. ¿En qué afectaba a los trabajadores? ¿En qué afectaba al país? Oye, estudiar de todo. Estudiar derecho con los abogados. Oiga, y usted, en la misma línea de Cortázar, Fox, ¿cómo se vinculó a la democracia cristiana? Que era el partido más influyente en los movimientos sociales de la época, en las universidades, en las federaciones estudiantiles, en el colegio de profesores, que no se llamaba así, o sea, que no tenían la influencia ahí, pero en distintas áreas la democracia cristiana tenía la influencia mayor. Claro, eso tiene una historia también, ¿eh? Tuvimos la llegada en todo el ámbito de la sociedad, desde las juntas de vecinos, centro de madre, club deportivo, hasta los grandes movimientos sociales. Pero tiene una razón. También a la gente de izquierda la echaron del país o los mataron y quedaron con miedo. Y todos los que quedaron mejor parados fueron los demócratas cristianos. Sí, eso es verdad. Y por eso llegaron tantos dirigentes, y buenos dirigentes sindicales, y buenos dirigentes estudiantiles, y dirigentes de pobladores. Yo conozco esa realidad perfectamente bien, por eso no es gratis que llegamos a ser tanto. Llegamos a ser tanto porque otros cayeron. Era lo que estábamos, o nos poníamos al frente, o pasaba la planadora sobre nosotros. Bueno, Gabriel Valdés me pide la entrevista, me quería conocer, todos querían saber quién era Seguel. Bueno, y conoció, y fui a su oficina, conversamos mucho, conocí a don Patricio Elwin, todos querían conocerme, todos querían saber quién era yo, porque un cabro desconocido. Hasta que un día oiga, don Gabriel, le dije, que llevamos mucha confianza, lo hicimos muy amigos, ¿eh? Yo iba a su casa y todo. Oiga, don Gabriel, yo quiero ser demócrata cristiano. Mire, soy cristiano y soy demócrata. Tiene casi todo. Tengo todo para ser demócrata cristiano, ¿no? Ya le dijo. Y llamó a Ortega. ¿Eugenio? A Eugenio Ortega, que después fuimos compañeros en el Congreso. Y le dice, Eugenio, que Rodolfo sea militante de la democracia cristiana sin premilitancia. Se hacía premilitancia de 6 meses. Este hombre está listo para ser del partido, así que el presidente del Consejo fue por la unanimidad, me aceptaron ser demócrata cristiano, de lo cual yo me he sentido siempre muy orgulloso, y creo que yo le he dado mucho a la democracia cristiana hasta el día de hoy. Yo hablo mucho de la democracia cristiana, del tipo de demócrata cristiano que soy yo. Sí, claro.
Yo soy abierto, pluralista, luchador, creo en la persona humana, en el ser humano. Pero demócrata cristiano convenció. Absolutamente, absolutamente. Y recorro el país como demócrata cristiano y soy feliz. Rodolfo, vamos a hacer un pequeño alto y a la vuelta quiero que me cuente un poco su relación con dos procesos de la época que a mí me parece que son más políticos, más de partido, pero habría que chequearlo con usted. El plan JARPA, la apertura, las discusiones, los diálogos que tuvo, y el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia del Cardenal Fresno, precisamente, del 85. Hacemos un pequeño alto y volvemos en Historia de 30 años. Estamos en una interesantísima conversación con Rodolfo Seguet, el líder de los trabajadores del cobre y del Comando Nacional de Trabajadores en los años 80. Volvemos en BioBio TV. Actualidad, entrevistas, conversación, música, mucha compañía y por supuesto, tu participación. Todo aquí en BioBio TV, en Hoy en la Radio. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Volvemos aquí en BioBio TV conversando con Rodolfo Seguel en Historia de 30 años, Chile 1989-2019. Rodolfo, le quería preguntar, en esos temas que fueron más políticos, como el diálogo de JARPA con la oposición o el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia, ¿los trabajadores eran considerados después, eran dejados de lado? ¿Cuál es la experiencia que usted tuvo ahí? Una de las más malas experiencias tengo con la dirigencia política y con Monción Fresno. Cuando se hace la segunda o tercera protesta, JARPA saca 18.000 soldados a la calle, 27 muertos. Se la de agosto. Yo la convoqué. Yo caminé de mi oficina hacia la Alameda y me enfrento a unos 150 militares que venían entrando por Maquiver, desde la Alameda para Maquiver para el norte. Y yo salgo de mi oficina de Maquiver hacia el sur, a la Alameda, y me encuentro con todo. Y choco yo con los militares, se abren los militares, me dejan salir a mí y a nadie más. El resto de los dirigentes se sacaron la mierda a todos. Y quedo yo solo. A mí no me tocaba, pero el resto de la gente, murió mucha gente. JARPA fue un pillo, muy inteligentemente pillo. Bajó la tensión de las protestas. La alianza con Monseñor Fresno fue vital para eso. Y Gabriel Valdés, que era el presidente de la Alianza Democrática, con un grupo de caballeros simpáticos, de zapatos bien lustraditos todos, y lindas corbatas, en representación del país, a algo que nadie les pidió que hicieran, en donde ellos, salvo Gabriel Valdés, no se hayan mojado un puto zapato. Y fueron a negociar con JARPA y a la casa de Monción Fresno. Y Valdés me llama a mí, Rodolfo, a esta reunión. ¿Qué crees tú? Yo le mandé una nota, le pedí 3 puntos, 2 o 3 puntos. Punto 1, el reintegro de todos los, tenía como 2.000, 3.000 trabajadores despedidos, de todos los trabajadores despedidos inmediatamente, y pago sus remuneraciones, y algo más que le pedí. Ni un solo punto mío se trató, siendo Gabriel Valdés amigo mío. Ni un solo punto. Y yo le dije, se van a la mierda. Hasta aquí llegan ustedes conmigo. Hasta aquí llega este diálogo.
Iban como en caminos paralelos, así. Claro, no, yo entonces dije, yo seguí con las protestas. ¿Y qué pasó? Ustedes sabrán, porque como buen historiador que lo es, por lo que me doy cuenta, ¿qué hizo Gabriel Valdés y la Alianza? Se sumaron, pues. Y después, cuando yo estuve preso, a la siguiente convocatoria la llama la Alianza Democrática, Sí, pues, donde Gabriel Valdés habla Enrique Silva Sima, Sí. y también Gabriel Valdés. Entonces, ellos siguieron lo que yo hice. Lo que nosotros hicimos, se vieron obligados a hacer porque no fueron capaces. En el diálogo, porque Pinochet los mandó a la mierda, y Jarpa también. Usted tenía una tesis en ese minuto que a mí me llama la atención leyendo a Gabriel Valdés, a Ricardo Lagos y a otros, se volvió transversal. Usted estimaba que por la vía de la paralización podía terminar anticipadamente la dictadura. O sea, no se iba a extender hasta el 89-90, sino que a través de la movilización social, del trabajo de masa, se iba a cortar el plazo. Pero si uno lee a Ricardo Lagos, él dice exactamente lo mismo en el 83-84. O sea, se van sumando esa tesis y Gabriel Valdés también llega a decirlo. Cosa que se abandona, yo diría, el año 86, producto de que Chile cambia, del atentado a Pinochet y de otras circunstancias. ¿Cómo ve usted esa tesis, que no resulta finalmente? Es que esa era la tesis que teníamos nosotros en Punta de Estral, que al 19 al 21 de abril está escrito. Esa era la tesis nuestra. La paralización del país y todo el trabajo internacional que hicimos después nosotros, estaba Manuel Bustos el extranjero, como yo y muchos otros dirigentes sindicales, teníamos todas las coordinaciones para los puertos internacionalmente, para provocar el caos a la dictadura económico, en la cual solo la movilización social. Yo le quiero decir que al final todos tuvieron que seguir lo que nosotros decíamos, porque se dieron cuenta que era imposible ir a la dictadura. La tuvimos así, que no cayó. Pero hubo un grave error. Si usted recuerda de tenerlo en toda su documentación, Carrizal Bajo. Claro, las armas. Antes que el atentado, sí, pues fue previo. Está Carrizal Bajo, y eso fue el desmoronamiento, y a mí se me vino todo encima, porque yo nunca permití ni armas ni violencia. A mí me ofrecieron volar puentes. No. A mí me ofrecieron poner dinamita en la mina, o en Codelco. Que tenían dinamita ahí, pues. Pero, según me han contado. Pero ¿cómo voy a aceptar eso si era mi empresa? Sí, claro. ¿Cómo que yo que le ponga el dinamita a mi empresa? Al contrario, yo quería que mi empresa surgiera. ¿Cómo va a querer que echen abajo los puentes si los puentes son los caminos nuestros? Yo era de la movilización activa pero pacífica, no violenta. Y nunca permití armas, y nunca permití al Frente Patriótico ni a todos los grupos violentos que se jactan por cada uno que mataban ellos, cada milico que mataba, cada persona, carabinero que mataban 10 de los otros. Estos no entendían eso. Y hasta el día de hoy parece que algunos no lo entienden. Claro, tenían la tesis. Pero la tesis nuestra era la válida, la que yo impuse. Ahí digo yo, porque yo fui el que le impuse a fuerza de razón. O si no, yo me iba. Y se logró conseguir eso. Y después, nosotros teníamos en todos lados los contactos, todo hecho. El apresuramiento de algunos políticos también. Después vino Colorín Saldívar, el que buscó el diálogo. Bueno, después vino toda la hecatombe política. Y al final se alargó un poco más, pero ya el forado que le dice al dique no lo pudieron tapar nunca. Cada día se hizo más grande. Oiga, tiene que influir también el aprendizaje político, porque usted dice que en un mes está haciendo tal cosa, en 3 meses está, en 4 meses está organizando el paro. Esto es muy, muy rápido. Revisando revista Cauce, del 7 al 20 de agosto del 84, aparece un artículo muy, muy interesante, Movimiento Sindical, en busca de un nuevo rostro. Y por supuesto lo entrevistan a usted. Y usted ahí dice que la forma específica que va a tomar el movimiento sindical tiene que definirse cuando ya no esté Pinochet. O sea, tiene que definirse en democracia. Al final, ese parece ser el horizonte que se plantea
el movimiento de los trabajadores, cómo llegamos a la democracia y qué hacemos desde ahí en adelante. ¿Es así? Es absolutamente, porque yo no podía, en el caso mío, no podía yo tomar definiciones para lo que veían en el futuro, porque teníamos una dictadura. Primero tenés que terminar con la dictadura. Si no terminas con la dictadura, ¿qué sacas con hacer negociaciones post-dictadura si no sabes cuándo va a terminar? Asegúrate, únete para que termine la dictadura, y si te quieres dividir en centrales sindicales ideológicas o en centrales sindicales únicas, bueno, que lo vea el tiempo cuando vuelva la democracia. Pero hoy día los dos tenemos que estar juntos para terminar con un mal común. ¿Cómo? Sin violencia. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces luchemos contra eso. No es que yo quiero ganar, no, entonces no. Y ese es un gran triunfo nuestro, de haber hecho el movimiento sin armas, despertar al país. Con esto termino para que no latear. A mí me propusieron junto con Lech Walesa para el Premio Nobel de la Paz. Y yo rechacé ir en esa lista. ¿Por qué rechacé? Porque yo no estaba dispuesto a competir con Walesa, que estaba luchando contra una dictadura comunista, y yo contra una dictadura de derecha, porque yo creía que era más importante que uno de los dos saliera bien parado. Y de hecho fui el único dirigente sindical de América, hablo de toda América, norte, sur y centro, invitado a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Lech Walesa. Que lo tuvo finalmente. Sí, claro, y yo con Danuta Walesa en el hotel conversamos y tomamos un café, y estuve en la mesa con el rey y con Danuta Walesa cuando se le entregamos el Premio Nobel. Y Walesa no pudo salir a recibir el Premio Nobel, sino que fue Danuta con su hijo. Tengo la fotografía y en mi libro están esa fotografía. No me arrepiento de nada de haber colaborado en eso. Rodolfo, ¿y se arrepiente o no se arrepiente de que el año 89 había ganado el no en el plebiscito y en el 89 usted decidió ir de candidato a diputado? Sin duda por su trayectoria, pero era un cambio de giro, era entrar a la política. Fue elegido, no solo fue elegido, fue reelegido, reelegido y reelegido. Y estuvo entre el año 90 y el 2006 en la Cámara de Diputados. Yo supongo que no se arrepiente, pues lo he leído por ahí, pero ¿cómo ve usted ese tránsito, ese paso hacia la política ya de partido, de congreso? ¿Qué otra lógica? Es distinta porque se pierde mucho la autonomía cuando eres respetuoso de los acuerdos políticos y respetas el partido político al cual pertenece. Cosa que hoy día dudo que exista. ¿Ha cambiado eso? Yo que prefiero decir dudo que existe. Cuando yo hablo de las manos limpias, es mantener las manos limpias toda la vida. La cara descubierta igual. Entonces, llegué a un congreso con una cosa fija aquí en la mente, y todo lo que llegamos en ese momento. Estabilidad democrática, estabilidad democrática, estabilidad. ¿Cuál es el costo? El costo que sea, pero estabilidad democrática. Luchamos, nos matamos por esto, no la voy a poner en juego yo por un arreglo más o un arreglo menos. Arreglo enseguido, con Manuel Busto, llegamos a un acuerdo con Alejandro Foxley, René Cortázar y don Patricio Aylwin, que está aquí, un acuerdo en su oficina, de que las reivindicaciones, las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, las íbamos a esperar un tiempo hasta que no tuviéramos estabilidad democrática en el país. Cosa que cumplimos y no me arrepiento, porque creo que la más importante es tener democracia más sólida a tener reivindicaciones por corto tiempo. Y eso es un triunfo nuestro, de los que participamos de ese acuerdo político, que lo transformamos en leyes, poquitas leyes, pero en acuerdos sólidos que hasta el día de hoy se mantienen. Eso lo quería preguntar. Usted se muestra, por lo que yo veo, partidario de lo que fue la llamada democracia de los acuerdos de la época. Absolutamente. Que hoy día se comprende menos. Porque, absolutamente, porque hoy día el individualismo supera al colectivismo. Es muy parecido a lo que pasa en el movimiento sindical. Los trabajadores prefieren no estar en el sindicato porque así tienen una tarjeta y tienen plata y pueden gastar con una tarjeta, gastar toda su plata y no están en el sindicato. Yo prefiero el colectivismo, donde todos íbamos detrás de una sola posición, la del presidente y la del partido. Irrestricto apoyo a un Patricio Aylwin, irrestricto apoyo a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, irrestricto apoyo a Ricardo Lagos, y después comenzó el desorden político, ¿sabes? Y comenzó cuando yo siempre se la refriego a mi amigo Sergio Aguiló y a
que era senador de Santiago, Girardi, cuando ellos fueron los primeros en democracia, llegar con un ataúd y con la Constitución y fueron a dejarla en la moneda. Y le digo, ustedes son los que iniciaron el proceso de falta de respeto al presidente, a la moneda y a los acuerdos políticos y a respetar lo que es la democracia. Mi amigo Aguiló siempre me dice, puta, me equivoqué, pues ya la embarré. No, es que esos errores cuestan caro. Tarde. Hoy día cualquier pelotudo dice, voy a robar esta plata, voy a hacer este grupo para pedir plata al Estado, voy a hacer esto otro, me voy a violar una niñita. Son una tracalada de sinvergüenzas corruptos, no todos, porque hay muy buena gente todavía en el Congreso, en el Senado y en la Cámara, pero los delincuentes que están adentro son una tracalada de corruptos, inmorales, que la democracia no se merece ese tipo de gente. Rodolfo, estamos llegando al final, le quiero hacer una... Perdona que me emocione, pero no, es que me da mucha rabia. A mí me costó muy caro. Usted es el entrevistado, así que... Me costó muy caro a mí la democracia. Oiga, pero no puedo dejar de preguntarle lo último, y brevemente. Su balance de los gobiernos de los presidentes Elwin, Frey y Ricardo Lagos. Lo digo ellos tres porque son los que coinciden con su periodo parlamentario, no tengo otra razón. El hecho de que el presidente Boris y su gabinete alabren el gobierno del presidente Elwin, Frey y Lagos, lo dice todo. Fuimos buenos. Nuestro gobierno y nuestro Congreso fue bueno. ¿Cómo quisiera el país tener diputados? Oye, nosotros nos ponemos de acuerdo previo. El que vota equivocado, castigado. A la casa. Claro. Los partidos son los que tienen que mantener un gobierno. Sin partidos no hay gobierno, sin Congreso no hay democracia. Por lo tanto, hay que tener buenos partidos, sólidos partidos y un Congreso con parlamentarios obedientes y respetuosos de los acuerdos políticos. Que hoy día, los últimos 2 parlamentos han sido una mierda. Rodolfo, no sabe cómo le agradezco que haya estado acá en nuestro programa, Historia de 30 años. Llevamos solo 2 meses en vivo, transmitiendo, pero lo que nosotros nos proponíamos era conocer estos 30 años, historia de 30 años, 1989-2019. Pienso que traer la voz de lo que fueron los trabajadores de los 80, la política de los 90, es algo muy valioso, pensando no solo en las generaciones nuestras, sino también en las nuevas generaciones. Le agradezco mucho, Rodolfo, por habernos acompañado en Bio Bio TV. Un placer. Estoy a su servicio. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa. Que esté muy bien.